dar comienzo en esta hora y le vamos a dar lectura. Dice así con la bendición del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos: amén. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Subraye esa palabra. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Hacemos oración y luego entonces nos sentamos para ver qué el Señor tiene para con nosotros en esta mañana del Señor. Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor amado, porque tú te mueves en medio de nosotros. Gracias porque sabemos de que tu Espíritu Santo se está moviendo de forma muy especial. Gracias porque podemos, Señor amado, en esta mañana sentarnos en tu presencia con la libertad de saber de que tú nos escuchas, con la libertad de saber de que podemos acercarnos a ti libremente, y en medio del proceso tú transformarás nuestras vidas, tú traerás convicción a nuestros corazones y tú, Señor amado, renovarás nuestras mentes para poder estar alineados a ti, Señor. Te rogamos en esta hora, Padre, que la palabra en esta hora sea una sencilla, que no hable yo de mi mera emoción, sino que tu Espíritu Santo de Dios, usa mis cuerdas vocales para traer la palabra necesaria que el pueblo necesite. Gracias te doy porque me has escogido para poder, Jesús amado, hablar a tu novia, a tu pueblo, y te pido, Señor amado, que como tal pueda haber provisión de palabra y de aumento de fe, tranquilidad, paz, amor a través de la misma. Lo creemos hecho en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, 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 amén. Me ha tocado hablar sobre lo que es ser arraigados a su convicción. Arraigados a su convicción. Yo no sé si tú ves ahí el arbolito donde está el arte de eso. Ya llevamos 3 domingos hablando sobre lo que es estar arraigados. El primer domingo hablamos de estar arraigados en el amor de Dios, en Cristo. El segundo domingo hablamos sobre lo que es estar arraigado a lo que es el gozo del Señor. Y luego entonces hoy estaremos hablando de lo que es estar arraigado en su convicción. No la convicción de nadie, no la convicción de su vecino, no la convicción de su esposa, de su esposo, de sus hijos, no. Estamos hablando de su convicción, estar arraigado. Y hemos hablado de que la palabra arraigar significa profundizar, significa echar raíces. Y en esta mañana, déjalo ya ver, en esta mañana queremos hablar entonces de lo que es tú crear raíces, echar profundidad en tu convicción, en su convicción. No en la convicción de Dios, sino en tu convicción, en lo que tú crees. Amén. Y cuando miramos la palabra convicción, literalmente lo que quiere significar es seguridad que tiene una persona de la verdad o la certeza de lo que piensa o lo que siente. Amén. Cuando hablamos de convicción, estamos hablando de que esa persona tiene una seguridad de que lo que cree o de lo que está, ¿verdad?, teniendo como una verdad es cierta, es certera. Amén. Y obviamente pues lo piensa y lo siente. Entonces cuando miramos esta palabra convicción para poder entonces hablar de lo que está arraigado en su convicción, nos damos de cuenta que la palabra convicción aparece solamente 2 veces en la traducción versión inglés estándar de la Biblia. Y esto es porque principalmente la convicción está estrechamente, está ligada, está, ¿verdad? No sé, como que hay otra palabra para la palabra convicción, está alineada con la palabra convicción, que es la más frecuente, es la fe. Y volvemos otra vez a caer con la fe.
estamos hablando de fe, de aquello que tú crees que literalmente te da la aseguranza de que es eso. Aquello que tú crees que te da la seguridad de que es eso, que lo que tú estás pensando y estás sintiendo. Pues entonces, cuando miramos esto, tenemos que literalmente ir a una porción bíblica que nos habla de esta verdad. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Véanla conmigo. Es un texto que el año pasado lo usamos constantemente. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Porque si convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente, y una palabra estrechamente alineada con esa palabra es fe, Hebreos 11:1 me deja saber con claridad entonces qué es lo que es convicción. La palabra en Hebreos 11:1 me deja saber con claridad cómo yo debo de mirar mi convicción. Es más, ¿acaso yo tengo convicción? Yo sé lo que es tener convicción. ¿En qué debo tener convicción? Cuando miramos todas estas preguntas, Hebreos 11 nos deja saber, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Mas sin embargo, hay una coma y dice, la convicción de qué? De lo que no se ve. Entonces, esto me está dejando saber que si es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente, esta convicción no es algo que tú puedes ver, no es algo que tú puedes agarrar, es algo que es producido por la fe y tú lo crees con seguridad y aunque no lo veas, tienes la convicción de que es cierto. Y esto es importante porque si el Señor nos está hablando a nosotros de lo que es estar entrando en profundidad en Él, en estar arraigados en Él, tenemos que entender que una de las cosas que el Señor mira en nuestras raíces espirituales, en nuestro fundamento, es nuestra convicción. Y nosotros tenemos que estar claros de qué es lo que tenemos convicción, porque de eso depende si nosotros vamos a echar hacia adelante o nos quedamos estancados. Si nosotros no sabemos en qué debemos tener convicción, de dónde proviene nuestra convicción, qué hace nuestra convicción, no importa lo más que tú ores y tú ayunes, si el agradar al Señor viene por la fe, la convicción tiene que estar ahí presente para nosotros poder agradar al Señor. Y ahí entonces que nos podemos mover hacia adelante. Fuera de ahí estarás que estoqueada, estancada, no te mueves ni para adelante ni para atrás. Porque es importante que en conjunto con la fe haya una convicción. Ahora, a ver, yo no sé si te está dando problema, pero si le das para adelante, hay dos palabras griegas, gracias, dos palabras griegas, ¿verdad? De la traducción convicción en este texto, Hebreos 11:1. La convicción de lo que no se ve. Y la primera palabra es eleuchos. Yo creo que lo estoy pronunciando bien, si no, ya usted sabe. Eso es la gracia del Señor. Y básicamente lo que me está dejando saber es que esta palabra en griego, la traducción de convicción de griego, de esta palabra específicamente, tiene que ver con la presentación de prueba de la veracidad de algo, haciendo un caso basado en una ¿qué? En una prueba. Cuando yo miro la palabra eleuchos, que es la traducción de convicción, me está dejando saber que es donde se me presentan pruebas, para que me deje saber de que lo que me están presentando es verdad, que tiene peso, que tiene valor lo que me están presentando como verdad. En otras palabras, la convicción piensa sobre la evidencia. Si me tienen que hacer presentación de algo es porque ellos quieren que evidencia. Basado en esta palabra, cuando hablamos de la traducción convicción, me está diciendo que tiene que ver sobre la evidencia y no tiene nada que ver con pasión o energía, no tiene que ver nada con una idea o una causa, es una creencia
difícil de poder nosotros comprender. Porque usualmente el ser humano constantemente está creyendo y aceptando lo que es real y verdad, basado en lo que ve, basado en lo que siente, basado en la pasión, basado a la idea. Mas sin embargo, cuando venimos a hablar de Dios, venimos a hablar de Cristo, venimos a hablar de la palabra, nosotros estamos usando la palabra como aquello que nos presenta evidencia para que nosotros tengamos el peso, para que podamos entender la velocidad de esta palabra y hemos aceptado esta palabra como cierta. Por eso es que hay mucha gente que mira este libro como un libro más y realmente la Biblia es un libro más. La diferencia es cómo tú te acercas a este libro. La diferencia es qué creencia tú tienes, qué experiencia tú has vivido que te acerca a este libro que causa un impacto en tu vida. ¿Estamos entendiendo? Y ya entonces ahí la verdadera convicción requiere fe en algún hecho o en alguna verdad. Y la convicción es pensar o ver las verdades imperceptibles de Dios, pero no solo verlas. Soy yo, aunque no vea en mi vida que hay sanidad en mi vida, pero porque esta palabra me muestra la velocidad del peso de su verdad, yo le creo a lo que esta palabra me está diciendo. Aunque yo no vea en el transcurso de mi vida en este planeta Tierra de que Dios ha sido bueno conmigo, pero por cuanto Él lo fue con los hombres que están aquí, por cuanto yo veo el mero mover del dedo de Jehová alrededor de los que están en mí, me da la tranquilidad de que Dios es verdadero y es real. Yo no sé si tú, pero yo necesito que tú entiendas que nosotros tenemos que saber dónde está nuestra convicción. Ahora, la segunda palabra que nos habla de la traducción de convicción se dice pragma. Espero que estoy diciéndolo bien. Y de ahí, de esa palabra, obtenemos la palabra pragmático, que significa acción. La primera era velocidad de la verdad. La primera es literalmente mirar evidencia, pensar en las evidencias de Dios. Y la segunda ahora me está hablando de qué es acción. Me está dejando saber que generalmente algo en lo que uno está involucrado. Cuando ahora me acerco a esta palabra no es solamente la base de mi convicción, por lo que me da como evidencia, sino también es parte de mi convicción, porque mientras más yo me acerco, conozco, más yo obedezco su palabra, más yo me someto a su palabra, estoy viendo la obra que Dios está haciendo ¿a dónde? En mí. Y para que eso suceda, yo tengo que estar envuelta en lo que esta palabra me está dejando saber. Oye, tú me puedes decir que tus convicciones están en Cristo, pero si yo no veo la verdad de la palabra en tu vida, y si yo no veo que tú te estás envolviendo en esta palabra, cual causa la transformación, yo voy a comenzar a cuestionar tu convicción. Porque hay muchas formas de nosotros vivir en convicción. Tenemos convicción de que nosotros somos basado en lo que nos vemos. Hay otros que tienen convicción que trabajan y se manifiestan basado a su educación. Hay otros que se mueven y se manifiestan basado a su dinero, porque su convicción es el dinero. Y si tú notas en cada uno de ellos tienen que envolverse en el asunto. Ellos tienen que ver las evidencias y pensar en las evidencias y trabajar en esas evidencias para que su convicción se vuelva real y el centro de su vida. Y cada paso que ellos dan en esa convicción, no hay duda alguna de lo que ellos nos quieren demostrar. Por eso es que como cristianos nosotros tenemos que tener nuestra convicción puesta en Cristo. Tenemos que saber realmente qué es lo que creemos. Realmente tenemos que saber cuál es la interpretación que entendemos nosotros de esta palabra, que pueda haber en nosotros evidencia y que estamos envueltos en esa convicción en Cristo Jesús. Y cuando entonces
miro este asunto de que es estar involucrado, me doy de cuenta que la convicción requiere hacer algo. Actos de convicción. Ahora, cuando ponemos las dos palabras juntas, el significado entonces se llena. Entonces, un poquito más allá de la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o sienta. Entonces, la convicción en nuestra vida se torna un poquito más profundo. Y tiene entonces un poquito más de significado y tiene un poquito más de peso para nosotros los creyentes. Porque el Eichos Pargama, las dos palabras juntas significan pensar y actuar sobre una verdad, y específicamente en nuestro caso, verdades sobre Dios. Cuando miramos estas dos palabras juntas, nos damos de cuenta que entonces debemos de pensar y actuar conforme a esta verdad, la palabra que está en Cristo Jesús. Que para nosotros entonces decir y prolongar de que tenemos convicción en Dios, nosotros tenemos que constantemente estar pensando y actuando conforme a los estatutos de Dios. ¿Usted me va entendiendo, iglesia? Como que están muy callados. Es que los estoy aburriendo, la palabra está ahí. Yo necesito que tú entiendas esto. Tu convicción no puede estar puesta en cosas del mundo. Tu convicción no puede estar puesta en cosas seculares si tú amas y profesas de que amas a Dios. Porque para tú y yo estar arraigados en Cristo, uno de los requisitos es que nuestra convicción esté clara. Y mi pregunta a medio mensaje es: ¿acaso tú tienes una clara convicción de qué es lo que tú crees en Cristo? ¿Acaso tú caminas, tú piensas en esa convicción que tienes en Cristo? Porque si es verdaderamente pensar y actuar sobre la verdad de Dios, entonces no es suficiente no conocer la teología, o ser un buen practicante, o ser como aquel joven que se le acerca al Señor y le dice: oye, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor le dice: practica los 10 mandamientos. Sí, yo los practico. ¿Guardas la ley? Sí, yo la guardo. No sé qué le dijo: reparte todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo el muchacho? ¿Qué hizo el pobre joven? Se fue triste. ¿Por qué? Porque su convicción estaba en que si él podía lograr hacer algo con obra, el Señor entonces le iba a gratificar esas obras para permitir que él entrara ¿a dónde? Al reino de los cielos. Pero en Cristo esto no tiene nada que ver con obra. Esto tiene que ver con lo que tú realmente crees en Él. Y en lo que tú creas, en eso tu mente va a pensar. En lo que tú creas, en tu convicción, en eso tu cuerpo, tu mente, tu comportamiento, tu alma va a reaccionar. Y parece ser tonto el que yo tener que hablarte de convicción, porque para muchos es como que algo así garantizado de que si yo creo, mis convicciones están claras. Pero muy triste a nuestro pesar, hemos podido saber y llegar a sitios donde todos adoran el mismo Dios, mas sin embargo los pensamientos están compartidos, los pensamientos están divididos, porque no creen en la misma cosa. Mira, lo último que me ha pasado a mí fue que en medio de los procesos alguien se me acerca y me dice: lo que pasa es que tú, pastora Brenda, tú no practicas dogmas. A mí no, tú no practicas doctrina, tú practicas dogmas. Y yo me quedé en shock y dije: wow, Brenda no practica doctrina. Usted sabe que la doctrina es la palabra revelada al hombre y conforme a esa revelación tú actúas. También entonces sabes de que dogma es revelación o interpretación de la palabra del hombre y que el hombre establece y actúa. Entonces yo me quedo en shock, porque si hay algo que yo me cuido, si hay algo que yo siempre busco, es que yo venga de la Escritura. Que nada sea de mi intelecto, que todo sea de ¿dónde? De la Escritura. Y cuando esta persona me mira: oye, hemos adorado juntos, hemos compartido juntos en ministerio, hemos hecho tantas cosas juntas, pero en
confrontando en mi vida. Porque es que antes de atacar tenemos que pararnos para ver qué es lo que el Señor nos está dejando saber. Y es algo que me doy de cuenta que el Señor lo que está mostrándome a saber si yo sé dónde mis convicciones están, dónde las raíces de lo que yo creo está puesta en. Entonces ya llega el momento donde yo le tengo que decir al varón, si tú piensas eso, allá tú. Yo sé lo que yo creo, yo sé a quién yo conozco, yo sé en qué yo estoy actuando, yo sé en quién yo estoy pensando, porque mi convicción está en quién, en Cristo Jesús. Aleluya. Y muchas veces vivimos experiencias donde el Señor tiene que probar a ver cuál es tu convicción. La convicción demuestra y contribuye a tu ser íntegro. Y esto es importante. Porque si tú no tienes claro esto, tú entonces vas a creer que tu convicción está en Dios, pero estás pecando. Tu convicción está en el Señor, pero estás caminando lejos de la verdad. Tu convicción está en el Señor, pero tú estás haciendo lo que te da la gana. Entonces, ahí es donde tú te tienes que preguntar, ¿cuál es tu convicción? Porque si tu convicción está en el Señor, si lo que tú crees de Dios está centrado en Dios, entonces todo tu comportamiento te va a llevar a ¿qué? A agradar al Señor. Ahora yo te voy a mostrar o te voy a presentar 3 ejemplos. Y el primero se encuentra en Lucas capítulo 21, versículo del 1 al 4. Y yo espero que tú vayas allí conmigo. Lucas capítulo 21, versículo del 1 al 4. Yo te voy a presentar desde 3 puntos de vista lo que es tener convicción y cómo muchas veces Dios prueba nuestra convicción y por qué es importante la convicción y qué efecto hay en la convicción. Porque tú no tienes convicción, acuérdate, esta convicción no es de Dios. Él se te presenta, ahora tú decides qué creer. Por eso es que al principio el texto decía en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. En otras palabras, tú no tienes que escoger a Dios obligadamente, tú lo haces por elección, tú lo haces porque la palabra te fue revelada, tú lo haces porque el impacto de esa verdad tocó tu corazón, porque el impacto de esa verdad sacudió tus entrañas, revelándote su velocidad y el peso de su presencia. Entonces, Lucas capítulo 21, del 1 al 4, me dice así de la siguiente manera. Levantando los ojos, vio a los ricos, y está hablando Jesús, y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿Okay? Vio también a quién, a una viuda muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que ¿qué? Les sobraba. Mas esta de su proveza echó todo el sustento que tenía. Yo quiero que tú entiendas, parece que este texto no me está diciendo nada, solamente me revela, pues si tú eres fiel al Señor, el Señor se va a dar de tu oferta. Pero realmente eso no es lo que está diciendo el texto. Me llama la atención porque nosotros no sabemos más información de esta viuda. Pero sí sabemos que las viudas en ese tiempo, si ellas no tenían un hijo, si ellas no tenían un pariente varón que les sustentara, ellos literalmente iban a vivir como mendigas. Mas sin embargo, en ese tiempo, en ese momento, ella recibió por algo que hizo o porque alguien se apiadó de ella, recibe estas 2 blancas. Y su convicción estaba de que si ella llevaba ofrenda al altar, ¿qué iba a pasar? Nunca iba a faltar sustento ¿a dónde? En su hogar. Entonces ella, como creía y sabía en esto, llega al altar y entrega todo lo que tenía en ese
Mas sin embargo, la ofrenda que le ha agradado al Señor, la ofrenda que tocó el corazón de Dios fue la de ¿cuál? La de esa mujer. Porque ella no pensó en su necesidad, ella pensó en ¿qué? Agradar a Dios. Y porque agradó a Dios, se movió la fe. Y porque se movió la fe, porque ella creyó. Y creyó porque había una palabra en el Antiguo Testamento. Y como ella creyó en esa palabra, que ella hizo, se movió conforme a su convicción. ¿Qué más pasó ahí? No lo sabemos. ¿Dios sufrió? Tampoco lo sabemos. Lo que sí podemos ver ahí es que cuando tú te mueves a la convicción de lo que tú crees y estás creyendo en el Señor, desde arriba de los cielos, el ojo de Dios no te pasa por alto. El ojo de Dios ve tu ofrenda, acepta tu ofrenda, le gusta tu ofrenda. La ofrenda es de olor, de grato ante su presencia. Entonces luego vamos al segundo caso, que es Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Y esta porción es bastante larguita, pero quiero leerla porque está espectacular lo que el Señor nos está mostrando. Porque tenemos que darnos de cuenta de que nosotros, si tenemos convicción, tenemos que pensar y actuar basado en esa convicción. Que no es solamente fe, no es solamente lo que tú crees, es que eso vaya en conjunto, el creer, el que tú hayas recibido una palabra, una verdad. Esa verdad te trajo evidencia, y como te trajo evidencia, tú creíste, y como tú creíste en esa evidencia, entonces literalmente tú estás creyendo y te mueves en esa convicción. Y Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16, dice así de la siguiente manera. Vino luego a él palabra de quién? De Jehová diciendo, está hablando de Elías, el profeta Elías. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Usted me está entendiendo esto? Yo creo que tú entiendas esto. Dios le está diciendo al profeta, ve allí a Sarepta y yo he ordenado a una mujer viuda que te sustente. Oye, eso es lo que Dios le está diciendo a quién, al profeta. Pero la realidad de la mujer es otra. La realidad de lo que está viviendo la mujer viuda es algo totalmente diferente a lo que Dios le está diciendo al profeta. Y entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en vaso para que beba. Y ella yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y dijo, en otra palabra, le pidió agua y antes de que se fuera le dijo, ven acá mujer otra vez. Y le dijo, te ruego que me traiga también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, yo quiero que tú entiendas que Dios le dijo al profeta algo, mas sin embargo la verdad de esta mujer es otra. La realidad del momento de esta mujer es otra, pero Dios le dijo al profeta, y el profeta le cree a Dios, tiene fe y se mueve en convicción. Aleluya. Y llega a Sarepta. Y cuando llega allí, ella le dice, y ella respondió, viva Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de arena tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos que, ay, parece igual como la de la viuda y las 2 blancas, ¿me va entendiendo? Si nosotros llegamos al punto que no tenemos nada de comer, no está fuera de la voluntad del Señor. Yo quiero que tú entiendas esto. Vamos a vivir ese momento. Y si lo vivimos, no nos podemos desesperar, porque tarde o temprano el Señor va a hacer
provisión. Obviamente, esto es como que el spoiler alert de la historia, pero es para que tú sepas. So, ella está a punto de comerse lo último y morir. Pero el profeta, porque como Dios le dijo algo distinto al profeta, y la palabra en la que él se movió en convicción fue otra a la realidad de la mujer, Elías le dijo, yo quiero que tú entiendas esto. El Señor te da una palabra y como tú la interpretas y la recibes y te mueves en convicción, pero la realidad es otra, tú tienes que entonces declarar conforme a la palabra que el Señor te dio. Porque literalmente Elías le dijo, no le dijo así te dice el Señor, la palabra de así te dice el Señor fue para él recibirla, para él tener la fe y moverse en convicción. Ahora cuando Elías le habla a la mujer, le dice, Elías le dijo, no tengas temor. ¿Por qué? Porque cuando tú estás sin dinero y tú ves que no puedes suplir las cosas, tu corazón le da un tuki tuki, porque van a venir detrás de ti los creadores y te van a sacar de tu casa y no vas a tener dónde cuidar a tu hijo. Él le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traérmela y después harás para ti y para tu hijo. Me imagino la cara de esta, ¿verdad? Porque imagínate, de verdad lo que tengo es un puñado y eso es para hacer una arequita, algo así chiquitito. Y el Señor me está diciendo a mí que le haga a él uno primero, luego a mí, a mi hijo, no sé, ¿qué va a pasar? ¿Qué clase de tamaño de arepita el Señor va a esperar que yo coma? Pero entonces, la conversación del profeta no se queda ahí. Porque entonces inmediatamente dice, porque Jehová de los ejércitos ha dicho así. Eso fue lo que Jehová le dijo a él. Lo que yo estoy por leer fue lo que Jehová le dijo a él. Jehová lo que le dijo a él, ve, porque hay una mujer que yo le he ordenado a ella que te dé sustento. Óyeme, Dios la ordenó y la mujer lejano de lo que Dios estaba haciendo, porque que ella iba a hacer la provisión, pero Dios a mí no me dijo nada. Pero al profeta eso fue lo que le dijo. Sin embargo, él dice, porque Jehová de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta el día que Jehová haga llover hasta la faz de... Yo no sé, vuelvo y digo, ve, ahora es lo que yo digo, yo brinco y salto yo sola. Porque es que es impresionante. El Señor le está diciendo, porque vas a moverte en obediencia, la harina y el aceite no va a cesar. Y le puso como señal hasta que no vuelva a llover sobre la faz de ¿dónde? De la tierra. Porque él estaba bien, ya le había dicho, no llueve. Ya el profeta había dicho, no va a llover. ¿Y qué Dios hizo? No, Elías dijo que no va. Mira, ¿sabes lo que es eso? Que yo diga, Señor, que no llueva. Brenda dijo que en Santa Cruz no iba a llover. Y no va a llover hasta que ella no quiera que vuelva a llover. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Eso fue lo que pasó con él. Y él dice, hasta que eso no pase, la harina y el aceite no va a disminuir. Y entonces ella fue y hizo como Elías le dijo, y comió él, y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a quién, a la palabra que Jehová había dicho por medio de quién, de Elías. Yo quiero que tú entiendas, cuando tú tienes una palabra, porque lo que la llevó a ella a moverse en convicción fue que se le habló una palabra. Ella recibió la palabra del profeta y de parte del Señor, lo creyó y en fe se movió en convicción. ¿Y qué pasó?
suplió Dios su necesidad. Muchas veces como que minimizamos nuestra convicción, pero tú tienes que estar arraigado en esa convicción, porque esa es la convicción que va a hacer que provocarte a ti a pensar y a moverte en esa palabra, en esa verdad, y literalmente, iglesia, vendrá la provisión de Dios. ¿Estás tú viéndolo ahí presente en este momento? ¿Acaso es que muchas veces tú lo has pedido al Señor y tú dices, tengo fe, pero te mueves en esa convicción? Declaras en esa convicción, piensa tú en esa convicción. ¿Acaso tú le crees más a lo que está diciendo Jehová o lo que está diciendo el hombre? Y por eso es que nosotros tenemos que entender que nosotros estar arraigados, nuestras raíces profundizadas en la roca de Cristo, en esa convicción, nos llevará a ver milagros y prodigios, nos llevará a poder ser instrumentos de bendición para otros, nos llevará a nosotros mismos a experimentar la gloria de Dios. Nos preguntamos y queremos señalar a la persona porque la iglesia no crece o porque no hay un mover de Dios como en esos tiempos, pero ¿dónde está tu convicción? ¿En qué convicción tú estás moviéndote? Porque tú puedes decir que tienes fe, pero como tú actúas demuestra otra cosa totalmente diferente. ¿En qué estás caminando? ¿En qué convicción te estás moviendo? Y entramos rápidamente entonces a el tercer ejemplo en esta mañana del Señor. Y te invito a que vayas conmigo a Juan capítulo 11, en los versículos del 1 al 43, del 1 al 44. Es bastante largo, no lo voy a leer, pero sí necesito que vayas ahí para que puedas mirar muy de cerca lo que el Señor nos quiere dar a través de este ejemplo. Nos estamos parando frente a la historia donde Marta y María tienen a su hermano Lázaro enfermo. Y en el versículo 3 del capítulo 14, Marta y María saben, y como han estado presentes con Jesús, han experimentado presencialmente el poder de Dios, ellos saben que el que está enfermo, cuando Jesús dice, sé sano, ¿qué pasa? Se sana. No es solamente que la palabra se le fue revelada, no fue solamente de que literalmente ellas tuvieron la evidencia por la palabra de Jesús, sino que ellas experimentaron ese manifestar. Ellas experimentaron literalmente cuando Dios sana. Como ellas creen y tienen fe, se mueven a la convicción y dice en el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decirle a quién, a Jesús, Señor, he aquí el que amas. Oye, no le dijeron mi hermano. Ellas fueron y manipularon por la emoción de Jesús. Dile que el que ama. Asegúrate, porque si le decimos eso, no se va a venir rápido. Al que amas, no le digas a mi hermano, no le digas a nuestro hermano, dile al que él ama está enfermo. No sé, quienes fueron a llevar el mensaje a Jesús, se lo dijeron. ¿Y saben lo que Jesús hizo? Está bien, ok, ahorita vemos con ese asunto. Jesús estaba en otro lugar haciendo otra cosa y ellas estaban esperando a Jesús que llegara. Entonces en el versículo 6 dice que cuando Jesús oyó esto, mira, se quedó 2 días más en ese lugar. De maldad me quedo. Porque quisieron manipular mi hijo, ellas están actuando en convicción. Porque si yo le he dicho un montón de veces, si yo tengo problemas con mi celular Samsung, yo no voy a ir al iPhone. Yo tengo que ir a ¿dónde? A Samsung. Porque ellos fueron quienes los crearon. Entonces ellas sabían quién los creó fue quién, Jesús. Él tiene el poder. Lo hemos visto a sanar. Pues ¿a quién yo voy a ir? A Jesús. Y ellas se mueven y mandan a buscar a Jesús y Jesús se queda 2 días más. No sé
En el versículo 11 dice que Jesús dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Óyeme, sus hermanas le dijeron que él estaba ¿qué? Enfermo. Y los discípulos en medio de esa historia comienzan a cuestionar a Dios, pero no estoy enfermo. No era grave el asunto. Y ahora él va a despertarlos, o duerme o no duerme. ¿Okay? Vemos entonces en el versículo 17 que dice que vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que estaba Lázaro, ¿a dónde? En la tumba. Es que es muy peculiar ese lenguaje porque ya él lo sabe todo. Y cómo es que cuando él llega ahí, se dio de cuenta de que Lázaro llevaba 4 días muerto. De verdad, él lo sabía. Él lo sabía. Pero estamos delante de los seres humanos y tenemos que actuar. Y cuando él llega, se da de cuenta que Lázaro ya está 4 días sepultado. Entonces, en el versículo 20, entonces Marta, porque María se quedó en la casa, Marta escucha de que Jesús viene y va donde Jesús. Y cuando sale a su encuentro, lo primero que le dice: Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera que, porque es que su convicción la llevó a mandar gente donde él estaba para que viniera a sanarle. Y como Dios no llegó al momento que ella necesitaba para que su hermano no viera la muerte, había una desolución en su interior. Había un tipo de tristeza. Óyeme, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero nuestro Cristo, que es poderoso, le contesta: óyeme, tu hermano resucitará. En el versículo 23, tu hermano resucitará. Entonces Marta le contesta: yo sé que él va a resucitar en la resurrección en el día postrero. Para que tú veas que su convicción está clara. Jesús le está diciendo: va a resucitar. Y dice: yo lo sé, en el día postrero. Mas sin embargo vuelve y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y cree en mí no morirá eternamente. Entonces ella se pone loca porque si ella sabía que Jesús sanaba, y entonces de que hay una resurrección en los postreros días, ahora le está diciendo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y el que cree en mí no va a morir, no morirá eternamente. Entonces ella se confunde. Pero es porque hay momentos que hay unas convicciones que el Señor tiene que profundizar en él para que tú y yo podamos caminar con firmeza. Porque más adelante, unos años más adelante, estas mujeres van a estar frente al hombre que iba a ser crucificado en la cruz del Calvario. Y si su convicción no estaba arraigada, iban a querer bajarlo de la cruz. Y había un propósito para que Cristo muriera en la cruz. Por eso es que es importante la convicción. Que tú no puedas pensar que con la fe es suficiente y que si tú te mueves en obediencia es más que eso. Es mucho más que eso. Es tú estar clara, segura, constantemente pensar en esa verdad. La palabra dice que debemos de meditar en su ley de día y de noche. Porque parece que cuando nosotros hacemos esto, parece que cuando actuamos en esa verdad, algo en nuestro interior se va profundizando en Cristo Jesús. Y nosotros queremos ser como ese árbol bien bonito, a la orilla del río, que todo el mundo mira, pero tú no te das de cuenta que ese árbol, para que no se lo lleve el agua cuando vengan las aguas impetuosas, tiene raíces profundizadas. Es que no entendemos que nosotros queremos tener casas hermosas en terrenos de arena, pero viene la tempestad y ¿qué pasa? Se la lleva, porque es Cristo que es la roca, nuestro fundamento, y en eso debemos de coger nuestras raíces y arroparnos en Él. Entonces viene Dios a darle otra verdad y se la da con evidencia. Y yo te voy a decir algo: Él tuvo que resucitar a Lázaro para que cuando Él resucitara no hubiera nada que lo suprimiera o le pusieran vudú o cualquier otra
entendiendo? Pero aquí Él viene a traer otra profundidad, otra verdad. Y la trae con evidencia. Y la trae con actos. Él no usó a nadie. Él mismo fue y hizo el milagro. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Porque cuando entonces fuera Él crucificado en la cruz, cuando Él se presentara el tercer día, sus discípulos iban a poder creer en Él. ¿Por qué? Porque ya habían visto a su amigo Lázaro vivo. Entonces me doy de cuenta que en ese momento Jesús le hace una pregunta. ¿Crees esto? Mira, es que nuestras convicciones van a ser movidas todo el tiempo. Y al final de ese proceso el Señor te va a preguntar, ¿tú crees en lo que te estoy mostrando? ¿Tú crees en lo que yo te estoy mostrando? ¿Tú crees que la revelación que estás recibiendo de mi palabra es veraz? ¿Tú crees? ¿Actuarías tú en esa verdad? Porque eso es lo que le está diciendo. María, ¿tú crees? No, Marta, ¿tú crees? ¿Tú crees en esto? Si yo te doy una instrucción basada en esta palabra que te he revelado, tú te vas a mover en esa convicción, en esa verdad. Entonces me llama la atención porque en el versículo 32 de ese mismo capítulo dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo también? Se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, ¿no habría muerto? Oye, pero entonces la segunda ronda. Primero lo trabajó con quién? Con Marta. Ahora viene su hermana y le hace lo mismo. No es porque ellas tenían convicciones diferentes, ellas creían en la misma cosa. Por eso es que le hacen lo mismo a Jesús. Entonces, mira lo que dice inmediatamente en el texto 33. Mira cómo Dios tuvo que trabajar con Marta. Y mira cómo Dios trabajó con María. Mira cómo con Marta tuvo que confrontar su fe. Y mira cómo María, esa pregunta remueve las extrañas de Jesús. Porque literalmente dice, Jesús entonces al verla llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Yo creo que tú entiendas esto. Las dos hicieron la misma pregunta, pero acuérdate que una le gustaba que todo estuviera bonito y en orden, y la otra siempre estaba a los pies de quién. Ya. Dígame. Si usted te fija, cuando Marta no de Jesús no se encontró, pero María se encontró a los pies de Jesús desde que lo vio ella y los que la acompañaban. ¿Por qué? Porque eso no, ahí es que te iba a preguntar, ¿sabes por qué? Por dos cosas. Marta era la que quería hacer las cosas. Ella era muy, hay que organizar esto, muy Brenda, hay que poner esto aquí bonito, hay que tener la casa bonita. Brenda era la estática, ella es la estática, la que hay que poner todo en orden. Viene Jesús, la casa tiene que estar bonita. La casa tiene, porque viene el Rey de Gloria a mi casa. Le tengo que tener la mejor comida. Eso no fue lo que le dijo Marta a Jesús. Marta venía María. ¿Y qué dijo Jesús? Espérate, tranquila, que María ha cogido. ¿Y qué le escogió? ¿Estar a dónde? Ahí vamos. Cuando Marta escucha que viene Jesús, ella va a reclamarle. Porque acuérdate, la revelación de esa convicción no es la misma la de María. Ahora, cuando María ya sabe dónde está Jesús y llega, esta era la que estaba sentada a dónde. Esta fue la que escuchó que ella sabía que era mejor estar a dónde. ¿Y qué ella hizo? Espérate, yo voy a apelar a la misericordia del Señor y le voy a dejar saber lo que yo siento, pero yo no le puedo reclamar, porque si les reclamo, ¿te va entendiendo? ¿Y qué ella hace? Bien sabe, señores, sí, ¿y tú estás aquí? Y llorando ahí postrada. Y la Biblia dice que eso conmovió, porque entonces no es que vio una fe distinta, sino que esa fe floreció distinta. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Era la misma fe de Marta, pero como se acercó a Jesús
desde otra perspectiva, su convicción la llevó a reclamar a Dios. María, su convicción la llevó a decirle al Señor con tristeza. Entonces, en el caso de María, dice que dijo, ¿dónde le pusiste? A Marta, Dios le tuvo que confrontar con su debilidad. Y le tuvo que llevarla a ese punto y le dijo, ya que te hablé, ¿tú crees? ¿Tú crees que yo puedo resucitarlo? ¿Tú crees de que él no lo ve? Él le podía haber dicho a Marta, llévame, pero ¿a quién le dijo llévame? A María. Porque a ambas él tenía que llevarla a esa profundidad de fe. Ahora él le tuvo que ser explícito, explayado y decirle las cosas como eran. Al otro, con solamente conocer y ver su corazón, ella pudo percibir y entonces le dijo, ¿dónde le pusiste? Yo creo que tú entiendas esto. Entonces, nos damos de cuenta que cuando lo llevan a donde pusieron a su amigo, dijo Jesús, quita la piedra. ¿A quién él estaba hablándole? ¿Él le habló a alguien específico? No. Es que él llegó al lugar, frente a la tumba, había una piedra y se para y dice, quiten la piedra. Pero es muy peculiar, porque la que se postró no hizo, porque a quien dice ahí, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es 4 días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, ya le vuelve a repetir, pero oye, todavía tú sigues dudando de mi gloria. No, mira, te he explicado con detalle, te he mostrado la fe, te he mostrado la evidencia y todavía tú sigues dudando para que la gloria mía se manifieste. Tenía que trabajar con esa duda, porque si Dios no trabaja con la duda, ¿cómo se puede manifestar? Porque la fe y la duda no pueden ir juntas. O tú crees o no crees. Y el Señor estaba confrontando a Marta. Mira, decide a creer o salte de mi medio. Eso es lo que le estaba diciendo ahí. Si no vas a creer, sáltate porque hay una gloria que se tiene que manifestar. Por eso es que tú ves que muchas veces en congregaciones Dios está haciendo cosas grandes y hay gente que Él saca, hay gente que Él tiene como Él, porque es que Él con la duda no puede. Por eso es que mi oración constantemente, y en estos 21 días que ya se acaban la próxima semana, en estos 21 días, mi oración ha sido, Señor, pon en casa de alabanza una fe colectiva para que podamos creer en ti. Porque hasta que eso no suceda, los que andaban con María se postraron y también lloraron. María lloró, pero Marta le estaba reclamando. Y tenía que, mira, literalmente tenía que romper sus esquemas. ¿Y cuántos esquemas el Señor no tiene que romper con nuestra vida? Porque nosotros pensamos que conocemos a Jesús. Y Él nos dice, María del Oriente, tú piensas, pero todavía tú no me conoces. Entonces vivimos experiencias, nos meten en desierto, vivimos dolor, nos dan cáncer, nos dan enfermedades para que podamos entender de una vez y por todas. Y aún así, todavía, frente a, ay Dios mío, la tumba, le tiene que decir Jesús, María, pero si tú crees, verás la gloria mía. Entonces, es muy particular porque quitaron la piedra. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estás alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y había dicho esto, clamó a gran voz. ¿Y sabe lo que dijo? Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto
salió atado de las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en su sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle. Hasta que tú no tengas tus convicciones claras, tú no vas a poder caminar en lo sobrenatural. Hasta que tus convicciones no sean confrontadas y tengan con claridad lo que tú crees, no vas a poder hablar en lo sobrenatural. Hasta que tus convicciones no sean claras, tú no vas a poder ver la gloria de Dios. Porque en los tres eventos, en el primero parece que Jesús no hizo nada, pero Él le agradó esa ofrenda, le huelió rico, la pudo distinguir de todas las ofrendas que había entre esos ricos. En la segunda le dio una palabra al profeta, aunque la viuda estaba viendo otro escenario, pero al fin y al cabo la mujer vio, la mujer creyó, fue convencida y se movió en esa convicción y Dios proveyó. Y en estas mujeres vieron el mover sobrenatural de Dios, donde a Marta, con solamente un amor, con solamente sentir que su corazón se constrictó porque se conmovió porque María estaba llorando por su hermano y a Marta la tuvo que confrontar con la verdad. El mero hecho es que la gloria de Dios se manifestó. Y es muy peculiar, y esto es un paréntesis, porque yo te estoy hablando de una cosa, pero hay otra cosa que hay en medio de todo esto. Y se ve muy claro en esta historia de Lázaro, que cuando Dios nos confronta con nuestras convicciones para saber cuánto realmente creemos en Él y cuánto realmente anhelamos su presencia, aunque sea como a María, que fue conmovida o fue conmovido, y aunque sea como a Marta, que la tuvo que confrontar con su verdad, ambas tuvieron que enfrentar sus muertos antes de ver la gloria de Dios. Yo quiero que tú sepas algo, iglesia. Yo quiero que tú sepas algo, casa de alabanza. ¿Veremos la gloria de Dios? Sí, la vamos a ver. Pero ten claro que tu convicción va a ser confrontada. Y ten claro que tus muertos te lo va a sacar el Señor para que lo huela. Porque Él no va a mover la piedra, la tienes que mover tú. Porque Él no va a poder cambiar el aroma del cuerpo que lleva ni sé ni cuántos años. Lo van a tener que hueler así como está. Pero tú no tienes que meterle mano al asunto. Lo único que tienes que hacer es pararte detrás de Él y dejar que Él haga. Vamos a ver la gloria de Dios. Pero primero, nuestra fe va a ser confrontada. Nuestra convicción va a ser arraigada en Cristo Jesús. Y segundo, vamos a tener que hueler nuestros cuerpos. Vamos a tener que hueler el cuerpo muerto. Vamos a tener que pararnos ahí y mover la piedra. Vamos a tener que pararnos y tener que usar nuestra fuerza para que esa piedra se mueva. Si realmente tú quieres ver la gloria de Dios, no podemos coger shortcuts. No podemos coger atajos. Tenemos que enfrentar nuestros muertos. Nos guste o no nos guste. Y en esa confrontación, lo único que tú vas a poder hacer es, espérate, ya moví la piedra detrás de Cristo. Porque quien me va a mostrar su gloria es ¿quién? Él. No yo. Él. Después que yo mueva la piedra, que huele así a la podredumbre, me voy a parar detrás de quién? De Él. Y Él que haga lo que Él quiera, pero detrás de Él. Confusión. A ver, ponme otra vez lo que tenían ahí ahorita. Mi mentora, la
pastora Luisa Acevedo, me dice constantemente lo siguiente: le creo a Dios hasta las últimas consecuencias. Ella constantemente me está diciendo eso. Entonces, un día, yo creo que hace como 3 meses o 4 atrás, un poquito más, no estoy muy segura, no me acuerdo ahora, para no mentir, porque no te voy a dar con exactitud. La tuve en el programa como mi invitada en el live de Mujeres Transformadas. Y cómo Dios usa esa mujer. Y ella lo que ella tenía que traer era basado de la promesa que ella centraba su vida. Entonces ella pone y dice: le creo a Dios hasta las últimas consecuencias. Y esa mujer, cómo Dios la usó. Y yo por el otro lado aquí danzando al tenemos, bueno, ni pude pagar mi cámara porque cada vez que ella tiraba una palabra era más poderosa y terminaba: le creo a Dios hasta las últimas consecuencias. Mi gente, yo la estoy diciendo ahora, pero es con temor y temblor, no con el ánimo que ella le estaba diciendo. ¿Okay? Porque esa mujer convencida, le creo a Dios hasta la última consecuencia. Pero yo he visto esa mujer a mi ministro, que de ser una mujer funcional e independiente, queda ciega. Yo he visto a esa mujer que ha vivido un sinnúmero de operaciones en sus ojos, de trasplantes de córnea, y no le funciona. Yo he visto a esa mujer que después de que declaró esa palabra a todo latinoamericano, sufrir 2 infartos. Y en el último fue tan severo que el médico dijo: esta va a tener que aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a hacerlo todo. Y esa mujer se levantó de la cama y salió como si nada del hospital. Le he visto con un sangrado severo. Le han tenido que hacer raspes. Y lo último que se ha inventado Satanás es que los médicos dicen que hay un cáncer. Pero esta mujer, cada vez que yo hablo con ella, que voy a querer darle aliento, ella me da aliento a mí porque ella sigue diciendo: le creo a Dios hasta las últimas consecuencias. Como que lo titubeo, ¿entiendes? Yo le creo a Dios hasta la última consecuencia. Y esa mujer se para: yo le creo a Dios hasta la última consecuencia. ¿Qué es lo que te lleva a decir con convicción esta palabra? ¿Qué es lo que la lleva a ella a decir esta palabra con convicción? ¿Te atreverías tú a decir estas palabras con convicción? Yo le creo a Dios hasta las últimas consecuencias. Pero es su fe en lo que cree en Dios que la lleva a decir: yo le creo a Dios hasta la última consecuencia. ¿Sabes lo que ella está diciendo? Lo que dijeron los 3 jóvenes hebreos: me salve Dios o no me salve Dios, yo no me voy a doblar a adorar. Ella está diciendo lo que dijo Job: mi Redentor vive, y desnudo llegué y desnudo moriré. Yo le creo a Dios hasta la última consecuencia. Cuán arraigados están nuestras convicciones en Dios. Cuán arraigado nuestra creencia en Dios está profundizada, está abrazada en esa roca que es Cristo Jesús. Mira, porque como te dije ahorita, 1 Tesalonicenses 1:4, que nos deja saber con claridad, es vuestra elección. Dios no te obliga, Dios no te doblega. Tú tienes que llegar a ese lugar, tú. Tú tienes que abrir tu corazón y ser vulnerable y ponerte en la posición de saber de que quien te está trabajando contigo es el Dios que creó todas las cosas, y decir: me rindo, lo creo y me muevo en convicción. Mi pregunta es: ¿cuán arraigada está nuestra
convicción en Dios. Pareciese como que comenzamos medio aburrido el mensaje, pero la realidad es que el Señor estaba preparándonos para confrontarnos con esta verdad. ¿Te atreves tú a decirle, creo Dios, hasta la última consecuencia? Y te estoy diciendo que la prueba de la fe, así es que lo conoce la Biblia, lo delata la Biblia, que tu fe va a ser probada, es que te va a llevar a realizar cuánto tú crees en eso que tú dices que tú crees. Y atreves tú a decirle, Señor, le creo a Dios hasta la última consecuencia. Oye, mi iglesia, es así. Vamos a ser confrontados. Vamos a tener que hueler nuestros muertos. Y yo te estoy diciendo que hoy la presencia del Señor está aquí para fortalecerte, para que cuando pase ese momento, tú puedas pasar con estrellas sobresaliendo. Es tu elección, es tu decisión. ¿Quieres tú en esta hora, conscientemente y con claridad, voluntariamente comenzar a arraigar tus convicciones en Cristo? Porque son necesarias para poder ver la gloria de Dios. Nos ponemos de pie. Alabado sea Dios. Toda la gloria y la honra es tuya, Dios. Por la revelación que tú nos has dado en esta mañana de lo que es tener una convicción arraigada en ti. Toda la honra y la gloria es tuya. Porque tú has tomado de algo sencillo y nos has confrontado con nuestra verdad. Hiciste con nosotros como hiciste con Marta. Y todavía al final sigues preguntándonos si nosotros creemos en ti, Señor. Padre, yo pudiera abrir este altar para que llegase, pero muchos van a titubear. Mas sin embargo, Espíritu Santo, tú llegas a donde ellos. Llega a cada uno de nosotros en este momento, porque aún a mí necesito que llegues a mí. Que tú vengas donde mí, que tú llegues a cada uno de mis hermanos y trabajes y confrontes nuestras convicciones en ti. Que tú nos des fuerza, porque veremos tu gloria, no hay duda ninguna. Porque el poder se manifestará, no hay duda ninguna. Y en eso sí sabemos que es verdad, Señor amado. Pero la convicción de que eso suceda, Padre, ese proceso para movernos y pensar en eso, todavía estamos estudiando. Todavía como que no nos atrevemos a decir, yo creo a Dios hasta las últimas consecuencias. Toca el corazón de cada uno de nosotros. De hoy en adelante comienza a trabajar, Señor amado, con nuestro interior. De ahora en adelante trabaja, Señor amado, con nuestra fe, para que podamos ver la gloria de Dios y no nos tengas que decir como Marta, ¿acaso todavía tú no sigues creyendo en mí? Te amamos y deseamos lo mejor de ti. Te amamos y queremos agradarte. Te amamos y queremos caminar en esa verdad. Queremos actuar en esa convicción, pero necesitamos tu ayuda. Y hoy tu palabra ha sido predicada y ha aumentado la fe de cada uno de nosotros aquí presentes. Hoy tu palabra ha sido predicada, Padre, y nos ha puesto a cuestionar, a pensar en esta verdad que tú nos has revelado. Y yo te pido que esta se mantenga ahí latente como un martillo, como, Señor amado, aquello que no se va hasta que tú trabajes y quebrante toda duda. Oh Padre, quebrante todo argumento que se levanta en contra de esa verdad, toda excusa que hemos levantado para que el poder y la gloria tuya no se manifieste. Y en el proceso, asegúrate de ayudarnos a no cogerle miedo, tener que enfrentar y oler a nuestros muertos.
porque son necesarios para poder seguir caminando hacia adelante, conquistando para tu gloria. Trabaja con cada uno de nosotros. Necesitamos la intervención de tu Espíritu. Oye, no me dejes porque detrás de ti voy, Espíritu Santo. Eres tú mi escudo, eres tú mi guía, eres tú el que nos lleva de la mano a experimentar la gloria del Señor. Pero el proceso es desconocido y poco a poco tú has venido mostrándonos los misterios. Poco a poco tú nos has dejado revelar lo que has escuchado en el cielo para que nosotros tengamos conocimiento, para que veamos el futuro y sepamos que el proceso de vivir bajo tu gloria hay un precio y hay algo que tenemos que trabajar, Señor. Llévanos a esa verdad. Y llévanos en este tiempo a vivir ese proceso, sabiendo de que podemos confiar en ti porque tú nos llevarás a esa gloria maravillosa. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. En esta hora maravillosa a que nos visite en nuestro YouTube channel bajo el nombre Brenda Roena Alma Ardiente. Allí vas a poder ver otros videos que hemos subido para la edificación y el crecimiento en Cristo Jesús. Te invito en esta hora maravillosa de que te suscribas a nuestro canal y que le des un like a los videos y que puedas compartirlos a tus familiares y a tus amigos para así expandir el reino de Dios aquí en la tierra. También te invito a que hagas un clic a la campana de notificación para que cada vez que subamos un nuevo video pueda ser notificado. También te invito a que si deseas escribirnos lo hagas a roena@hotmail.com y puedas compartir con nosotros tu experiencia de cada video, y si deseas que oremos por alguna petición especial o quieres compartir con nosotros una experiencia, lo hagas por libertad. Y también te invito a que puedas escribir en la parte de abajo en la área del comentario de cada video para dejarnos saber de que estás ahí con nosotros y que estás siguiendo nuestro video. Gracias te damos en esta hora maravillosa por ser parte de esta familia que seguimos orando para que siga creciendo en Cristo Jesús y que por este medio muchos puedan escuchar la palabra y venir a los pies de Cristo. Dios te bendiga.